¿Ilia Topuria se aprovechó de sus oponentes en las últimas peleas o las mismas fueron justas? En este video vamos a analizarlo. Disclaimer, primero en este video quiero recalcar que no voy a desmerecer ninguna de las actuaciones de Ilia Topuria. Yo considero que las peleas que él tuvo fueron muy justas, hizo lo que tuvo que hacer. Habiendo dicho eso, empecemos con el análisis. La raíz de este debate nace desde que Max Holloway lo declara en una entrevista diciendo que Ilia Topuria en sus últimas peleas ha peleado contra Alexander Volkanovski, contra Charles Oliveira y contra Max Holloway, pero no ha peleado con esas personas estando en su prime. Para eso vamos a analizar las tres peleas. Empecemos con Alexander Volkanovski. Sus últimas tres peleas en orden cronológico fue contra Islam Makhachev, contra Ilia Topuria y contra Diego López. La segunda pelea con Islam Makhachev es una pelea excepcional. ¿Por qué? Siguiendo la historia de la UFC, Charles Oliveira tenía el combate contra Islam Makhachev, pero lamentablemente faltando una semana se corta la ceja y decide salirse de la pelea. Para eso Volkanovski con sus agallas decide entrar a la pelea con menos de una semana de anticipación, y en esa semana de anticipación tuvo que hacer el corte de peso y pelear en una división más arriba. ¿Qué pasa? Que Alexander Volkanovski al elegir tomar esta pelea, decide hacer el corte de peso con menos de una semana de anticipación y subiendo a la división de las 155 libras, división que evidentemente no es la que él es campeón. En esta pelea Islam Makhachev lanza una high kick y le noquea. Posteriormente, apenas 4 meses después toma la pelea contra Ilia Topuria. Entonces, pelea contra Ilia Topuria y ya todos sabemos lo que pasa. Ilia Topuria le noquea a Alexander Volkanovski. Y finalmente tiene la pelea con Diego López una vez que descansó, se tomó su tiempo para recuperarse y pudo pelear contra Diego López y ganó. Alexander Volkanovski en la pelea de Ilia Topuria no está en su prime, es evidente y nadie me puede negar. Viene de una pelea que Islam Makhachev le noquea porque tomó la pelea con corto aviso. Apenas 4 meses después de eso toma la pelea contra Ilia Topuria. Entonces aquí hay varios factores que debemos analizar. Primero, el corte de peso repentino. Segundo, el knockout que le hacen, que no fue un knockout sencillo, fue una high kick y le dejó dormido en el suelo. Y tercero, que toma la pelea con corto aviso contra Ilia Topuria y baja de peso, y el corte de peso sigue siendo igual agresivo. Nadie me puede decir que Alexander Volkanovski estaba en su prime en aquella pelea. Esas fueron las últimas 3 peleas, 2 derrotas y 1 victoria. Antes de eso tenía un récord de 12 victorias y 1 derrota. Es evidente que el prime de Alexander Volkanovski fue hasta la última pelea de Islam Makhachev, que es verdad que pierde la pelea, pero hace un peleón. 5 rounds, de hecho en el 5.º round casi le noquea y fue una guerra. Pero Alexander Volkanovski, como él es un guerrero y decide arriesgarse para salvar el show, digamos, toma la pelea de corto aviso con Islam Makhachev, que es el campeón de las 155 libras, le noquean. Luego entra a pelear contra Ilia Topuria, que es una bestia, que tiene mucho poder en sus manos, y Ilia Topuria le noquea. Y luego finalmente pelea contra Diego López para volver a hacerse campeón. Ahora analicemos a Charles Oliveira y sus últimas 3 peleas en orden cronológico. Primero viene la derrota contra Arman Tsarukyan, luego viene la victoria contra Michael Chandler a 5 rounds y finalmente está el knockout que ya todos conocemos de Ilia Topuria. ¿Qué pasa? Charles Oliveira no es un caso tan parecido al de Alexander Volkanovski, pero igual, pelea contra Arman Tsarukyan, que fue una pelea realmente bastante pareja, y eso le da méritos porque ahora estamos diciendo que Arman Tsarukyan puede ser el reto más difícil para Ilia Topuria en las 155 libras. Luego pelea contra Michael Chandler, a una pelea que se va a decisión, que no fue tan fácil como tuvo que haber sido, y finalmente está el knockout de Ilia Topuria. Entonces su récord de sus últimas 3 peleas también son 2 derrotas y 1 victoria. La victoria que tiene Charles Oliveira no la quiero desmerecer, pero es contra un tipo que esperó 2 años para pelear contra Conor McGregor, que es Michael Chandler. Antes de este récord negativo de 2 derrotas y 1 victoria, Charles Oliveira tenía una racha seguida de 11 peleas consecutivas ganando. Entonces, tampoco podemos decir realmente que estaba en su prime. Ahora vamos con Max Holloway. Y en este caso, he de decir que para mí Max Holloway sí estaba en su prime. ¿Por qué? Porque viene de pelear contra Justin Gaethje, sube de división en las 155 libras y le hace una guerra. Y de hecho, como ya todos vimos en el highlight de esa noche, que Max Holloway apunta al piso y pelean los últimos 10 segundos del último round y le noquea a Justin Gaethje. Fue una pelea que a mí me sorprendió realmente. ¿Por qué? Porque Justin Gaethje en las 155 libras tiene bastante poder de knockout. Y Max Holloway la verdad es que se lo comió. Y no solo se lo comió, sino que yo siento que no recibió
tanto daño en esa pelea. Si bien es cierto que fue una pelea a 5 rounds, no hubo mucho ataque por parte de Justin Gaethje a Max Holloway. También es importante aclarar que al final del primer round Max Holloway lanza un spinning high kick que le da en la nariz y le rompe la nariz a Justin Gaethje, y eso hace que el rendimiento de Justin Gaethje también baje un poco. Posterior a esta pelea, Max Holloway vuelve a su división para retar por el título a Ilia Topuria. En esta pelea en específico, yo a Max Holloway sí le vi bien pelear. De hecho, hubo momentos en los que Ilia Topuria se le veía un poco complicado pelear como siempre pelea, encontrando la distancia perfecta para poder llegar al golpe de knockout. ¿Qué pasa? Que a la final Ilia Topuria sí lo consigue y le noquea a Max Holloway, siendo el primer peleador en noquearlo. En resumen, Alexander Volkanovski y Charles Oliveira no estaban en su prime, no están en su mejor momento. De hecho, hay mucha gente que dice que ¿cómo es posible que digan que Alexander Volkanovski no está en su momento si ahorita le ganó a una bestia como Diego López? Yo no puedo comparar el golpe que tiene Diego López con Ilia Topuria. No puedo ni siquiera comparar la técnica y la habilidad que tiene Diego López con la que tiene Ilia Topuria. Diego López es un excelente peleador, pero Ilia Topuria ha demostrado ser una bestia, un animal. ¿Qué pasa? Que no necesariamente puede haber solo un prime en una carrera. Puedes tener un prime en el 2019 y otro prime en el 2024. Va a depender mucho de cómo entrenes, de cuáles son tus motivaciones, cómo vas tú enfocado en el mundo de la pelea. Alexander Volkanovski al momento de pelear con Ilia Topuria no estaba en su prime, y no solo eso, no estaba bien físicamente ni emocionalmente porque vino de un knockout y luego toma la pelea con corto aviso. Charles Oliveira tampoco estaba en su prime. Estaba en un momento decente de su carrera, pero no estaba en su prime. Su prime fue cuando peleó contra Dustin Poirier, contra Justin Gaethje y la primera contra Michael Chandler, cuando tuvo esta seguidilla de victorias que nadie le paraba, pero no estaba en su prime. No así Max Holloway. Max Holloway yo creo que sí está en un buen momento de su carrera, de hecho está en un excelente momento de su carrera. Ahorita va a pelear contra Dustin Poirier esta semana, y si gana la pelea contra Dustin Poirier sería muy posible que le den la revancha en 155 libras. Quizás la pelea cambie, quizás la pelea no cambie, pero Max Holloway sí estaba en su prime. Otra vez, yo no quiero desmerecer las actuaciones, las habilidades y todo lo que ha hecho Ilia Topuria en el deporte. Es una genialidad. De hecho, ahorita ya se le puso como el pound for pound número 1. Se está debatiendo si es que ya puede llegar a ser de los mejores de la historia del UFC, si es que tiene una defensa más, si es que sube de peso. Ahorita Ilia Topuria tiene el UFC en sus manos y tiene todo para lograr ser el mejor peleador de la historia. Yo no niego eso, pero también hay que ser realistas y hay que analizar lo que ha pasado. Volkanovski no está en buen momento, Charles Oliveira no, y Max Holloway sí está en buen momento, y eso fue lo que más me sorprendió porque nadie lo había logrado noquear. Pero bueno, ¿qué opinas tú? ¿Piensas que Ilia Topuria peleó contra Volkanovski y él estaba en su mejor momento, igual que Charles Oliveira, igual que Max Holloway, o no? Déjalo en los comentarios. Nos vemos, hermanos. Chao.